Controla así los pensamientos negativos de tu mente. Es importante partir de que los pensamientos negativos son algo natural de la mente humana. Ojo, natural no significa que entonces no es importante trabajarlo. Es muy importante empezar a trabajar los pensamientos negativos porque en ocasiones estos pueden acarrear un montón de síntomas físicos, emocionales que pueden generar muchísimo malestar e incluso pueden hacer que nosotros mismos nos contemos una historia que ni siquiera esté pasando. Entonces es muy importante tener en cuenta que sí, los pensamientos negativos aparecen en diferentes momentos de la vida y lo importante no es evitarlos ni cancelarlos, sino más bien aprender a gestionarlos. Es como con las emociones, hacen parte de nuestra vida, hacen parte de nuestra existencia, pero es importante que lleguen para enseñarnos algo, pero que sepamos gestionarlos y no que ellos nos dominen a nosotros. Por eso te invito a que te quedes viendo este video para que aprendas qué podemos hacer con esos pensamientos negativos. 1. Reconocimiento y aceptación. Para poder empezar es importante que aprendas a reconocer esos pensamientos, que aprendas a identificarlos. Muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a que nos pregunten qué estaba pasando por tu mente o en qué estabas pensando. Nosotros siempre nos conectamos primero con esa emoción, la rabia, la tristeza, la angustia, el miedo, el asco, la intranquilidad, la ansiedad, pero se nos olvida conectarnos con lo que también pasa por nuestra cabeza. Entonces es importante que aprendamos a identificarlos, a señalarlos, a decir, ay, mira, llegó este pensamiento, porque eso nos va a ayudar a que podamos tener más control sobre ellos o más bien que podamos gestionarlos de una buena manera. Cuando los aprendemos a identificar y a reconocer y decimos, ay, claro, ya empecé a pensar que no voy a ser capaz, el objetivo ahí no es agarrarnos con él y peñar, sino aceptar que llegó. Reconocer que ese pensamiento puede llegar en diferentes momentos de nuestras vidas, pero que no necesariamente nos tenemos que adherir a él como si fuera la verdad absoluta y que tenemos que pelear con él tampoco. Es reconocer que llegó, que está ahí y que nos puede generar bastante malestar. En este tipo de situaciones podemos utilizar estrategias como mindfulness, donde podemos reconocer que los pensamientos son, no son una realidad y que así como llegan en algún momento se van a ir, que no son permanentes en nuestra vida. Y cuando empezamos a implementar este tipo de herramientas vas a ver que vamos a poder estar un poco más tranquilos frente a los pensamientos negativos. 2. Desafía los pensamientos negativos, es decir, aprende a ponerlos a prueba. Ojo, aquí no significa que estamos peleando, pero sí que no queremos tragarles entero. Yo siempre en consulta le digo a los pacientes, no porque yo tenga un pensamiento significa que sea 100% verdad, porque yo puedo tener pensamientos que no tienen nada que ver con la realidad. Un ejemplo súper claro, si yo pienso que soy pelilisa o lacia, eso será realidad. Creo que no me cabe un crespo más en el pelo. Sería un pensamiento que es importante que aprendamos a desafiar. Uno cómo empieza a desafiar los pensamientos por algo que nosotros llamamos reestructuración cognitiva o debate del pensamiento. Hay una pregunta muy sencilla que siempre les hago en consulta. ¿Qué evidencia tengo yo? Evidencia es algo tangible y real de que ese pensamiento es verdad. ¿Qué evidencia tengo yo de que soy pelilisa? Que tengo esta parte de adelante lisa. ¿Ok? ¿Qué otra evidencia tengo? Ninguna. ¿Y qué evidencia tengo de que ese pensamiento no es verdad? Que el resto de mi pelo es crespo, que si este pedazo del pelo me lo mojo o me lo humedezco, va a salir igual que el resto. Entonces miren que aquí empezamos a desafiarlos, a ver qué tan reales son en una situación específica. 3. Reemplazar los pensamientos. Esto se trata de reemplazar ese pensamiento negativo por uno más acercado a la realidad o más positivo. Ejemplo, cuando empiezas a pensar yo nunca hago nada bien, vamos a intentar reemplazarlo por uno más neutral. Todos cometemos errores y es importante aprender de ellos. Ojo, aquí no estoy negando que cometimos un error, pero sí lo estamos viendo de una manera más neutral, más realista y que genera menos malestar. 4. Como lo dije anteriormente, las técnicas y prácticas de mindfulness y meditación. Estas técnicas nos ayudan no a poner nuestra mente en blanco, sino a aprender a qué le ponemos o en dónde distribuimos nuestra atención. Porque muchas veces cuando llega un pensamiento negativo, nosotros nos adherimos a él y le damos toda nuestra atención. Pero si simplemente reconocemos que llegó y lo dejamos seguir, como no le estamos dando tanta atención, el malestar va a disminuir notablemente. Muchas veces la meditación, que es a enfocar nuestra atención en estímulos como la respiración, en sonidos del exterior o en alguna sensación física, nos puede ayudar a que estos pensamientos disminuyan notablemente. Pero también es importante centrarnos en la conciencia plena, es decir, en lo que estoy viviendo, en el aquí y en el ahora. Y una estrategia que nos puede ayudar es aprender a describir todo eso que estamos viviendo y percibiendo en ese momento para que así nos desanclemos de esos pensamientos que nos llevan a unas situaciones un poco más extremas. 5. Habla sobre tus pensamientos, compártele tus pensamientos a alguien de confianza, a una persona con la que te sientas bien, porque muchas veces el ponerlo afuera, uno, nos va a ayudar a que nosotros mismos al escucharnos cuestionemos eso que estamos diciendo, pero también la otra persona nos puede ayudar a que intentemos ver la situación de una perspectiva diferente, desde una perspectiva un poco más neutral, que nos ayude a disminuir esa negatividad o esos pensamientos de pronto tan catastróficos que a veces llegan a nuestra mente. 6.
Escribe un diario. Esta es otra estrategia, especialmente cuando no nos gusta hablar mucho con los demás. Escribe lo que piensas, lo que sientes, porque al escribir, uno, te estás desahogando y expresando todas esas emociones, pero también cuando lo vuelves a leer, esto nos ayuda como a confrontar, a lo que yo les decía al principio, a desafiar esos pensamientos, y nos empieza a hacer que estemos dudando de eso que pusimos ahí. De pronto a veces logramos así identificar que es un pensamiento muy extremista, que estamos maximizando un problema o que estamos volviéndolo más grande de lo que realmente es, y nuevamente nos va a ayudar a disminuir lo que creemos en este y el malestar que nos genera. 7. Cuida tu salud física. Recuerda que nuestra salud física está completamente anclada a nuestra salud mental. Entonces, cuando tenemos muchas dificultades de salud, eso también puede traer muchos pensamientos negativos y aquí se nos vuelve una bola de nieve gigante, porque entonces tengo dificultades en mi salud física, pienso de manera negativa sobre eso y eso me va a generar más dificultades en mi salud física, por ende más pensamientos negativos. Entonces es importante que también nos hagamos cargo de los dolores, del malestar, de hacer ejercicio, alimentarnos bien, porque todo esto nos va a ayudar muchísimo en este proceso. 8. Practica la gratitud. Muchas veces cuando identificamos diario 2 cosas por las cuales agradecemos o las que hemos hecho bien, eso nos ayuda a empezar a contrastar ese efecto de los pensamientos negativos y además nos ayuda a que entrenemos nuestra cabeza a siempre estar buscando al menos 1 o 2 cositas buenas en una situación. Esto no quiere hablar del positivismo tóxico, pero también es importante que así como somos capaces de ver siempre lo negativo, también tengamos espacio para lo positivo. Como les digo yo, es ampliar el panorama y esa perspectiva de lo que tú estás viendo. 9. Técnicas de visualización. Muchísimas veces tener esas estrategias de visualización nos ayuda muchísimo a poder irnos a esos lugares cuando estamos muy abrumados con los pensamientos negativos. Una visualización significa cerrar los ojos, imaginarme en un lugar que me genera tranquilidad, que me genera paz, que me genera calma, que me genera confianza. Y es un lugar que me pueda transmitir todo esto para que así empecemos a desengancharnos de esos efectos negativos, de los pensamientos negativos. 10. Utiliza afirmaciones positivas. Esto no quiere decir que entonces solo nos vamos a guiar del positivismo tóxico, pero como yo les decía con la gratitud, cuando empezamos a involucrar esas prácticas de cosas que yo sé que hago bien, que yo puedo reconocer en mí mismo, me ayuda a que siempre estemos en contacto con ese panorama más amplio. Se trata de sí, reconocer nuestras debilidades, pero también reconocer nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestras fortalezas, porque usualmente nosotros los seres humanos casi siempre estamos del lado de la autoexigencia, donde está ese juez diciéndonos que no es suficiente, que no lo hicimos bien, y se nos olvida todo ese camino que hemos recorrido y que hemos sabido hacer de una mejor manera. Y por último, una cosita extra que usualmente nos puede ayudar, la conexión con la naturaleza. Cuando nos conectamos con la naturaleza, cuando salimos al aire libre donde hay naturaleza, esto genera muchas conexiones en nuestro cerebro, en nuestro organismo, nos ayuda a liberar un montón de tensiones, neurotransmisores y nos ayuda a descargarnos muchísimas veces de todo ese estrés y de muchas cosas que acumulamos los seres humanos. Entonces mantener ese contacto, no necesariamente me tengo que ir 3 días al bosque, pero solamente pasar unos 10-15 minutos con la naturaleza, vas a ver el efecto tan diferente que puede tener en ti, de aprovechar y disfrutar esas cosas tan sencillas que nos otorga la naturaleza, un rayito de sol, ese vientico frío cuando lo necesito, los animales cuando los podemos escuchar. Entonces todas estas cosas nos pueden ayudar a conectarnos con el bienestar y a empezar a trabajar un poco en reconocer esas cosas bonitas y positivas que nos trae la vida. Sabemos que los pensamientos negativos a veces pueden ser un poco más difíciles. Yo a veces les digo en consulta que hay pensamientos de pensamientos. Hay unos que son más difíciles trabajarlos solos, pero la invitación es que todos los días puedas trabajar un poco en estas estrategias y que eso nos vaya ayudando a que desanclemos esa cabeza a esa manera de ver la vida desde esa parte tan negativa, que a veces es muy difícil, pero como les digo, estamos viendo el punto negro en la pared blanca, pero ¿qué tal si nos damos cuenta que en esa pared no solo hay un punto negro, hay uno negro, uno rosado, uno verde, uno blanco, y que eso nos empieza a abrir la perspectiva y a darnos cuenta que en la vida hay mucho más atrás de eso? Si te gustó este video, te invito a que le des like, pero que también abajo comentes tus dudas, preguntas, qué más quisieras saber sobre los temas en salud mental para poder seguir haciendo cada vez más videos. También te invito a que te suscribas a mi canal hundiendo en la campanita para que así estés enterado de todo lo que vamos a hablar de salud mental.